¿Qué sucede cuando alguien desafía directamente el trono de Dios? Esta es la historia de un rey que no solo se alejó de la fe, sino que pisoteó la herencia espiritual dejada por sus padres. Un niño coronado que cambió la palabra de Dios por demonios disfrazados de dioses, que llenó Jerusalén de sangre inocente, destruyó altares sagrados y se burló de la presencia del Espíritu Santo. Pero lo que él no sabía, y muchos hoy también ignoran, es que Dios observa y exige cuentas. Esta no es solo una historia más de la Biblia, es una advertencia urgente, porque el mismo Dios que actuó en Judá es el Dios que hoy observa nuestras elecciones, nuestras actitudes y lo que hacemos con la fe que hemos recibido. Si sientes que tu vida espiritual está bajo ataque, si parece que Dios está en silencio, o si tú mismo te has alejado del propósito, este video te confrontará, te enseñará, te liberará. Y antes de comenzar, un aviso. Más del 70% de las personas que ven los videos de este canal aún no están suscritas. Si valoras contenidos que transforman vidas, que despiertan la fe y que te ayudan a crecer espiritualmente, suscríbete ahora. Activa la campanita y quédate con nosotros hasta el final, porque hoy conocerás la verdad detrás de una de las historias más oscuras y también más redentoras de toda la Biblia. Y al final, una vuelta de tuerca que pocos conocen, pero que puede ser justamente lo que necesitabas escuchar para cambiar de vida. No siempre el propósito de Dios se revela de forma previsible. A veces, Él permite que un joven, aún sin barba en el rostro o cicatrices en el alma, sea puesto ante una responsabilidad mayor que él mismo. Eso fue exactamente lo que le sucedió a Manasés. A los 12 años, cuando muchos todavía juegan, fue coronado rey de Judá, poco después de la muerte de su padre, Ezequías, un hombre justo, fiel, temeroso del Señor y celoso de la palabra de Dios. Según Reyes 18, 5, 6. La ascensión de Manasés parecía otro milagro en la sucesión real, pero tras esa coronación había algo mucho más profundo. El inicio de una prueba divina para toda una nación. Ser lanzado tan pronto al poder es como poner a un niño a llevar el timón de un barco en medio de la tormenta. Y fue precisamente en esa tormenta donde empujaron a Manasés. Sin tiempo para el luto o para madurar, tuvo que lidiar con consejeros sedientos de influencia, líderes extranjeros con la mirada codiciosa sobre Jerusalén y una corte aún marcada por las reformas espirituales de Ezequías. El Espíritu Santo ya no se escuchaba como antes. La ausencia del Padre dejó un vacío espiritual y el joven rey, vulnerable, impresionable, empezó a absorber ideas y costumbres contrarias a la palabra de Dios. No estaba preparado para discernir entre el bien y el mal, entre la fe genuina y la idolatría disfrazada de sabiduría pagana. Lo que pocos advierten es que cuando la Biblia muestra a alguien siendo elevado tan joven, siempre hay un trasfondo espiritual en juego. Con Samuel, por ejemplo, Dios lo usó en el templo siendo niño. 1 Samuel 3. Con Manasés, la misma juventud que podría haber sido instrumento de renovación espiritual, terminó corrompida. Y esto nos enseña algo muy práctico. No es la posición la que revela el carácter, sino la base sobre la que se forjó. Si no hay raíces profundas en la oración, en el ayuno, en la comunión con Dios, cualquier corona se convierte en un peso insostenible. Por eso, como padres, líderes o discípulos, debemos formar a nuestros hijos espirituales sobre la roca firme de la palabra de Dios, preparándolos para resistir las influencias que trae el poder. Manasés no tuvo tiempo para madurar espiritualmente. Rodeado de aduladores y de extranjeros que despreciaban la fe en Jesucristo, aunque de forma velada, empezó a alejarse del Dios de sus padres. Poco a poco, los principios dejados por Ezequías se fueron olvidando, y en su lugar surgieron ideologías disfrazadas de cultura. Es el mismo riesgo que corremos hoy.
cambiar la sabiduría bíblica por filosofías que niegan el poder del Espíritu Santo. Si eres joven y sientes que Dios te llamó para algo grande, no te apresures. Busca primero el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33, porque toda responsabilidad espiritual sin cimiento en la fe es como edificar sobre arena. Esta historia no trata solo de un rey que comenzó mal, es una alerta de cómo hasta el pueblo elegido puede perderse cuando su liderazgo pierde la visión espiritual. Manasés empezó su reinado como un niño coronado, pero no guiado por la oración ni por la dirección del Espíritu Santo. Y esto nos lleva al siguiente capítulo sombrío de su trayectoria, cuando rompió de manera definitiva con la fe de sus padres y se sumergió de lleno en la idolatría, abriendo las puertas del templo a falsos dioses y profanando todo lo que era sagrado delante de Dios. Poco tiempo después de subir al trono, Manasés tomó decisiones que marcaron una ruptura drástica con la fe legada por su padre Ezequías. Lo que era temor al Señor se transformó en desprecio. Lo que era reverencia a la palabra de Dios dio lugar a exaltar falsos dioses. Este joven rey, otrora hijo de uno de los más piadosos reyes de Judá, promovió prácticas abominables delante de Dios. Influenciado por pueblos extranjeros y sus costumbres espiritualmente tóxicas, Manasés no solo se apartó del camino de la fe, sino que condujo a toda una generación a la oscuridad. El templo del Señor, purificado por Ezequías, fue contaminado nuevamente. Altares paganos se levantaron donde antes se elevaban oraciones. En 2 Reyes 21:3-5, la Biblia relata que él reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había destruido y alzó altares a Baal y adoró a todo el ejército de los cielos y lo sirvió. Eso no era solo una elección estética o política, era una transgresión espiritual gravísima. Manasés no solo ignoró las enseñanzas sagradas, las desafió, y no lo hizo solo. Rodeado de consejeros y líderes religiosos corrompidos, institucionalizó la idolatría, mandó esculpir imágenes, las colocó dentro del templo del Señor e incentivó prácticas ocultistas como adivinación, hechicería y necromancia. Era como si quisiera borrar toda memoria del Dios vivo. Lamentablemente, ese movimiento aún resuena hoy, cuando personas abandonan la palabra de Dios en nombre de nuevas revelaciones que no provienen del Espíritu Santo, sino de espíritus engañadores. El apóstol Pablo ya advertía sobre esto. En los postreros tiempos, algunos se apartarán de la fe, escuchando engañadores espíritus y doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. Manasés fue un precursor de esa apostasía. Cambió la seguridad espiritual de la Biblia por prácticas que prometían poder, pero traían destrucción. Y esto nos enseña que todo desvío comienza pequeño. Una concesión aquí, un silencio allá. Hasta que, cuando nos damos cuenta, la fe ya está comprometida. Este proceso es silencioso y progresivo. Empieza con el abandono de la oración, el desprecio por las Escrituras, la crítica sutil a los líderes espirituales. Luego, el alma busca otras fuentes de sentido, y esas fuentes no siempre provienen de Dios. La idolatría moderna puede no tener altares físicos, pero se esconde en vicios, vanidades, ideologías, e incluso en ciertas teologías que niegan el sacrificio de Jesucristo. Cuando una nación o una familia permite que los principios eternos sean reemplazados por conveniencias culturales, se acerca peligrosamente a la condición de Manasés. Y con ello, el Espíritu Santo se entristece. Pero incluso en esa oscuridad, Dios nunca deja de actuar. Su justicia puede tardar a los ojos humanos, pero no falla. Mientras Jerusalén se contaminaba lentamente con imágenes de dioses falsos, ritos siniestros y palabras vacías, algo se movía en los bastidores celestiales. Porque siempre que un altar verdadero es derribado,
El cielo se inclina para restaurar la verdad. Y lo que seguiría mostraría hasta dónde puede llevar al ser humano el pecado, al punto de sacrificar vidas inocentes en nombre de dioses que no ven, no escuchan y no salvan. Es difícil imaginar que alguien que creció oyendo hablar de los milagros de Dios, que conocía historias de liberación como la del Mar Rojo o las hazañas de Elías contra los profetas de Baal, pudiera hundirse tanto en la oscuridad espiritual, pero eso fue exactamente lo que sucedió con Manasés. Su corazón ya no latía por la palabra de Dios, y su conciencia, antes moldeada por la fe, ahora era controlada por una sed enfermiza de poder y dominio. La idolatría, que antes era una afrenta espiritual, se convirtió en un crimen de sangre. Empezó a practicar y a aprobar sacrificios humanos, incluso ofreciendo a sus propios hijos como holocausto a Moloc, el dios pagano que exigía vidas inocentes. 2 Reyes 21:6. El horror fue tal que las madres ya no lloraban en voz alta, pues el lamento podía atraer la atención de los soldados del rey. El silencio se convirtió en defensa, el dolor en miradas silenciosas. Jerusalén, la ciudad santa, se volvió escenario de rituales demoníacos. La sangre corría por las calles como parte de una ceremonia macabra. Niños eran entregados a la muerte en nombre de una falsa promesa de prosperidad que jamás llegaría. Y el pueblo, anestesiado por el miedo o seducido por las apariencias del éxito, lo permitía. Donde antes había alabanzas, ahora había gritos ahogados. Donde antes se escuchaba oración, ahora resonaban cánticos a ídolos. El Espíritu Santo ya no era bienvenido. Y cuando el Espíritu de Dios se retira, la oscuridad asume el control. La corrupción espiritual contamina todo a su alrededor. Líderes, jueces, comerciantes, hasta los sacerdotes se doblegaban ante este nuevo sistema. Los verdaderos altares habían sido destruidos. Los profetas se callaban o eran perseguidos. Era como si la presencia de Dios estuviera siendo borrada, reemplazada por el humo de sacrificios impuros. La palabra de Dios quedó relegada, y en su lugar surgieron amuletos, consultas a los muertos, pactos con fuerzas ocultas. Jerusalén ya no era reconocible como la ciudad del Señor. Esta degeneración espiritual nos muestra lo que sucede cuando se abandona el propósito de Dios. El ser humano, sin dirección divina, se vuelve capaz de las mayores atrocidades. Por eso la Biblia nos alerta: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Cuando no hay arrepentimiento, el pecado deja de ser un tropiezo y se convierte en un estilo de vida. Eso fue lo que corrompió a Jerusalén. La idolatría, ahora institucionalizada, envenenaba el corazón de la nación como un veneno que actúa lentamente. Y todo comenzó con el rechazo de la Biblia, de la oración, de la fe en Dios y de la dependencia del Espíritu Santo. Incluso en ese abismo, la misericordia de Dios seguía siendo real. Él veía a los justos escondidos, a los que lloraban en secreto, a los que aún oraban bajito con temor. Porque el Señor nunca abandona por completo a los suyos, pero había un alto precio espiritual acumulándose. La paciencia divina no es sinónimo de indiferencia. Dios estaba permitiendo que el cáliz de la ira se llenara, y pronto algo debía cambiar, porque cualquier nación que desprecia los principios del cielo, más temprano que tarde, se enfrenta al peso de la justicia divina. Y antes de que el juicio llegara, Dios aún probaría algo audaz, sorprendente y profundamente simbólico: levantar voces valientes en medio del caos. Cuando la oscuridad espiritual se convierte en la norma, los que aún llevan la luz del Espíritu Santo empiezan a ser vistos como amenaza. Y eso fue precisamente lo que ocurrió en Judá bajo el reinado de Manasés. Aquellos que permanecían firmes en la palabra de Dios,
profetas, sacerdotes, hombres y mujeres de oración, comenzaron a ser cazados como criminales. La fidelidad a Dios se volvió muy costosa. En lugar de honor, recibían escarnio. En lugar de respeto, eran acusados de rebeldía. Manasés instituyó un régimen donde cualquier voz contraria a sus dioses y prácticas era silenciada por la fuerza. La persecución a los justos no fue solo política, fue espiritual, un ataque directo al propósito de Dios. La Biblia no nos da todos los detalles, pero la tradición judía y otros escritos históricos afirman que el profeta Isaías fue cerrado por la mitad durante ese tiempo. Hebreos 11:37 hace una referencia indirecta a esto. Un hombre que había sido consejero del padre de Manasés ahora era tratado como enemigo del reino, y eso revela una verdad espiritual dolorosa. Cuando el liderazgo abandona a Dios, los justos se vuelven incómodos, porque donde hay luz, las tinieblas se inquietan. Donde hay oración verdadera, el infierno tiembla. Por eso, el silencio que reinaba en Jerusalén entonces no era paz, sino opresión disfrazada. Muchos de los que antes predicaban la justicia ahora se callaban, no por cobardía, sino por miedo a morir. Era necesario orar en secreto, esconder las Escrituras, ayunar en silencio. Era una época en la que mantener la fe requería valor sobrenatural. El Espíritu Santo seguía obrando, pero tras bambalinas, en lo íntimo, en lo secreto de los aposentos donde aún se inclinaban rodillas. La persecución no era solo física, sino también moral y emocional. Los fieles eran llamados fanáticos, retrógrados, obstinados. El mundo espiritual de Judá se había invertido. Los corruptos eran exaltados y los santos avergonzados. Esa realidad no está tan lejana de nosotros. En muchos contextos actuales, ser fiel a la palabra de Dios convierte a uno en blanco de ataques. La sociedad intenta silenciar a quien profesa a Jesucristo con valentía. El sistema rechaza a quien se niega a negociar valores eternos. Pero al igual que en los días de Manasés, el Señor continúa mirando desde los cielos y anotando cada lágrima, cada oración, cada acto de fe. Y más aún, Él se levanta a favor de los suyos. Como dice el Salmo 34:15, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Todavía había esperanza, incluso cuando todo parecía perdido. Y Dios, en su infinita sabiduría, preparaba un contraataque, no con ejércitos humanos, sino con una sola voz. Una figura que surgiría del anonimato para confrontar al sistema. Un profeta sin nombre, sin estatus, sin apoyo, pero lleno de la palabra de Dios. Su aparición sería como un trueno en medio del silencio sepulcral de Jerusalén. El cielo, aunque en silencio, nunca estuvo ausente. En tiempos en que los reyes gobiernan con mano de hierro y la idolatría se asienta en el trono, Dios suele actuar de forma inesperada. Y eso fue exactamente lo que ocurrió cuando, en medio del caos, surgió una voz solitaria, valiente y llena del Espíritu Santo. No tenía nombre conocido, ni genealogía real, ni título sacerdotal. Era solo un hombre común, pero lleno de la unción de Dios. Ese profeta anónimo fue levantado para ser el eco de la justicia divina, el portavoz del cielo ante una nación que se había quedado en silencio ante el pecado. Mientras los grandes se corrompían, Dios escogía a los improbables para cumplir su propósito. El valor de ese hombre superaba al miedo. No buscaba aplausos ni recompensas humanas. Su única misión era proclamar la palabra de Dios, aunque eso le costara la vida. Y así fue. En plena plaza pública, alzó la voz contra Manasés, denunciando la idolatría, los sacrificios humanos, la corrupción del templo y el abandono de la fe en Jesucristo. Declaró que Jerusalén sería juzgada, que el silencio de Dios no era ausencia, sino el preludio de un juicio. Y como todo profeta verdadero, fue rechazado.
acusado de traición, subversión y blasfemia, fue condenado a muerte. Murió, no como un derrotado, sino como un mártir de la verdad. Su sangre derramada selló algo mucho mayor de lo que parecía. La muerte de ese profeta anónimo fue la última señal, la última advertencia, el punto de no retorno. Cuando se mata la última voz profética, el cielo ya no avisa, juzga. Y eso fue lo que comenzó a suceder. Como una respuesta espiritual al rechazo de la palabra de Dios, las ventanas del cielo se cerraron y la misericordia empezó a convertirse en disciplina. Pero incluso en ese acto de juicio había amor. Porque Dios corrige a los que ama, Hebreos 12:6, permite que el pueblo coseche las consecuencias para que en el dolor vuelva a clamar. ¿Cuántas veces hoy despreciamos a los profetas que tenemos cerca? ¿Cuántas veces no escuchamos esa palabra que nos confronta porque preferimos las que nos reconfortan? El profeta anónimo de la historia de Manasés es un recordatorio vivo de que Dios sigue levantando voces, incluso en tiempos de tinieblas. Y si sientes que nadie te escucha, que tu fidelidad a Dios parece ignorada, recuerda, el cielo te ve. Cada acto de fe, cada palabra dicha en nombre de Jesucristo, cada gesto de amor al prójimo en medio del rechazo, queda registrado eternamente delante de Dios. La ejecución de ese profeta no silenció al cielo. Al contrario, aceleró los planes del Altísimo. Mientras Jerusalén parecía invencible a los ojos humanos, tras bambalinas, Dios movía fichas que cambiarían todo. Porque cuando un rey se coloca contra la palabra de Dios, es cuestión de tiempo hasta que el propio Dios se levante. Y a veces lo hace a través de aquello que el hombre menos espera, una traición interna, un giro repentino. Fue exactamente eso lo que empezó a delinearse. Los propios aliados de Manasés comenzaron a volverse contra él. Todo reino construido sobre mentiras, sangre inocente y distanciamiento de la palabra de Dios está destinado a colapsar, tarde o temprano. Y con Manasés, ese colapso empezó dentro del propio palacio. El rey, otrora halagado, se volvió un peso incluso para sus aliados. Los mismos oficiales que antes lo alentaban a destruir los altares del Señor y a seguir dioses extranjeros, conspiraban en las sombras. Cuando la protección espiritual se va, la traición entra por la puerta. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Manasés, el rey que desafió al cielo, fue traicionado por los mismos hombres que juraban lealtad. La caída empezó en silencio, como todo gran terremoto espiritual. Rumores comenzaron a circular, se hicieron acuerdos secretos con el imperio asirio, y cuando el escenario estuvo listo, la traición se consumó. Manasés fue capturado y llevado encadenado a Babilonia, donde fue humillado ante reyes y generales. La Biblia dice que los asirios lo prendieron con ganchos, lo ataron con cadenas y lo llevaron a Babilonia. En 2 Crónicas 33:11. Imaginen la escena. El rey que se creía invencible, ahora arrastrado como un animal. El hombre que alzó ídolos contra Dios, pisoteado por los mismos impíos que antes exaltaba. Y lo más impactante de todo es que Dios lo permitió. Sí, fue la mano de Dios la que se movió, no como castigo aleatorio, sino como disciplina amorosa. El Señor no desea la destrucción del impío, sino que se arrepienta y viva. Ezequiel 18:23. A veces Dios permite la caída para quebrantar. Permite que el orgullo se convierta en polvo, para que el alma finalmente vuelva la mirada hacia lo alto. Y fue en ese estado de humillación donde algo empezó a moverse en el corazón de Manasés. Por primera vez en mucho tiempo, el rey guardó silencio. Ya no había profetas que silenciar, ni pueblo que manipular, solo estaba Él y Dios. ¿Cuántas veces el Señor nos permite pasar por un valle, no para destruirnos, sino para despertarnos?
A veces, la prisión del alma es más peligrosa que la prisión del cuerpo, y cuando perdemos todo, posición, influencia, estabilidad, lo que queda es el verdadero yo. Manasés estaba despojado de todo, excepto de su conciencia. Y en ese momento de oscuridad, la luz empezó a brillar. Fue allí, en medio de la vergüenza, de las cadenas y del abandono, donde el Espíritu Santo comenzó a obrar de nuevo. Dios estaba restaurando, no castigando, redireccionando, no rechazando, porque incluso los más alejados del camino pueden encontrar el regreso si hay arrepentimiento genuino, pero Jerusalén seguía en ruinas espirituales. La ciudad que Manasés dejó atrás continuaba sumida en idolatría, dolor y confusión. Y mientras el rey era humillado en tierra extranjera, su ausencia se hacía sentir, no por nostalgia, sino por caos. El pueblo no sabía qué vendría después. Era el inicio de un silencio divino quebrantado, el presagio de que Dios estaba a punto de hablar. Y cuando Él habla, el mundo cambia. La ausencia de Manasés no trajo alivio inmediato a Jerusalén. Al contrario, la ciudad, ya profundamente corrompida, comenzó a experimentar el peso de sus propias decisiones. Era como si la mano protectora de Dios, tantas veces extendida por la oración, la palabra y el Espíritu Santo, se hubiera recogido. No porque Dios abandonara a su pueblo, sino porque el pueblo había rechazado repetidamente el propósito de Dios. Y como enseña la Biblia, cuando se desprecia la misericordia, el juicio se acerca. El castigo divino empezó a manifestarse, no con truenos o fuego del cielo, sino con señales visibles en la vida diaria: hambre, enfermedades, temor y un silencio espiritual que desgarraba el alma. El Espíritu Santo, que antes visitaba a los profetas con visiones e instrucciones, ahora parecía callado. No había dirección. Los sacerdotes no sabían qué decir. Los cultos continuaban, pero sin vida. La oración se había convertido en un rito vacío, y el templo, antes casa de milagros, ahora era solo una estructura ocupada por ídolos. La palabra de Dios ya no se proclamaba, y cuando la palabra se descuida, la fe se deshace, el pueblo se pierde y los milagros cesan. Era el comienzo de una cosecha amarga de las semillas que Manasés había plantado. Sin embargo, Dios no olvida a quienes le temen. Aún en medio del caos, había quienes se mantenían firmes en la fe. Pequeños grupos se reunían en secreto para leer fragmentos escondidos de la ley, orar en silencio y clamar por liberación. Sabían que la justicia de Dios era real, pero también que su misericordia es eterna. Salmo 103:17. Esos fieles eran como brasas ocultas bajo las cenizas de una nación abrasada por el pecado. Sostenían, en espíritu, la esperanza de que el Señor aún recordaría a su pueblo. Y tenían razón, porque aún en el silencio, Dios escucha. Él nunca deja de atender un corazón quebrantado. Mientras tanto, Manasés, en Babilonia, comenzaba a cambiar. El dolor abrió espacio para el arrepentimiento, y el arrepentimiento, cuando es genuino, toca el corazón de Dios. La Biblia relata en 2 Crónicas 33, 12, 13, que angustiado oró al Señor su Dios, y se humilló grandemente delante del Dios de sus padres, e hizo oración a él, y Dios se compadeció de él. Ese pasaje es una de las mayores pruebas del poder del arrepentimiento. El mismo Dios que permitió la caída, ahora se inclinaba a restaurar. El mismo cielo que parecía cerrado, ahora se abría a la oración de un corazón contrito. Eso es milagro, eso es gracia. Pero Jerusalén aún necesitaba cosechar lo que había sembrado. El castigo divino no era solo para Manasés, sino para todo un pueblo que se había desviado. Y a pesar de todo, incluso en las consecuencias había propósito. El sufrimiento llevaría a muchos de vuelta a la Biblia, al altar, a la oración, a la fe en Jesucristo. Porque Dios no castiga por crueldad, Él disciplina por amor. Y al restaurar a Manasés, sí,
Él sería restaurado. Dios mostraría algo profundo, que hasta el más rebelde puede ser instrumento de transformación. Lo que parecía el fin era solo el inicio de una nueva etapa en el propósito de Dios. La historia de Manasés nos enseña que nunca es tarde para arrepentirse, pero también nos advierte que jugar con lo sagrado puede acarrear consecuencias profundas. Cuando rechazamos la palabra de Dios, cuando ignoramos al Espíritu Santo, cuando cerramos los ojos a la verdad, el cielo responde, y a veces responde con silencio, otras con juicio, pero siempre con amor. Y ahora quiero escucharte. ¿Alguna vez te has sentido tan alejado de Dios como Manasés? ¿O conoces a alguien que parezca haber ido demasiado lejos, pero que aún puede ser alcanzado por la gracia? Comparte tu experiencia en los comentarios. ¿Qué aprendiste de esta historia? Tu respuesta podría tocar a alguien que necesita exactamente esta palabra hoy. Y si este video te despertó espiritualmente, suscríbete al canal, activa la campanita y no te pierdas los próximos contenidos. Aquí, cada video está hecho para confrontarte, enseñarte y acercarte al propósito de Dios para tu vida. Y aprovecha para hacer clic en el video que aparece en pantalla ahora. Es la continuación de este viaje espiritual que no puedes dejar de ver. Que Dios te bendiga poderosamente.